Bueno, damos gracias y damos las bendiciones y la bienvenida hoy al canal. Hoy me gustaría compartir la palabra de Dios con la iglesia. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y en los últimos tiempos es bueno que nuestra vida tenga un sentido de cambio hacia lo que es la Biblia y la santidad. Por eso hoy quiero compartir con ustedes un sermón que lo voy a titular Seamos como niños inocentes. Y para ello les voy a pedir que busquen en sus Biblias Mateos capítulo 18, versículo del 1 al 5. Vamos a buscar Mateos capítulo 18 del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice de esta manera. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno y eres eterno, Señor. Bendícenos, Padre, llénanos con tu gracia, con tu amor y tu verdad. Ayúdanos, Señor, a entender los misterios de tu palabra y ayúdanos a entender la voluntad tuya para nuestra vida. Tú eres el único Dios que existe, Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y nosotros venimos delante de ti en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes a entender estos misterios y ponga tus palabras en nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Miren, cuando mi hijo tenía más o menos unos 10 años y él salía a jugar al condominio, en ocasiones él discrepaba o tenía dificultades con otros niños. Se peleaban, subía para la casa llorando. ¿Y qué le pasó? No, tuve problemas con este niño, con aquel. Y siempre había discrepancia. Y bueno, al otro día él salía hacia afuera, iba a jugar. Y uno como padre trata de protegerlo, que no vuelva a jugar con el mismo niño. Pero él volvía a jugar con el mismo niño. Y yo le preguntaba, ¿no tuviste problema con ese niño ayer? Ese niño no es un poco agresivo, no discutió contigo. Y él me decía, sí, papá, pero eso fue ayer. Y él seguía jugando con este niño. Y yo me podía dar cuenta de la inocencia. Era un niño con una inocencia increíble. Los niños son así. Los niños hoy discuten, tienen diferencia, se pelean, se molestan y mañana se vuelven a hablar. Y ellos no luchan por jerarquía, ellos sencillamente son inocentes. Su inocencia los lleva y les permite a poder superar cualquier agresión o cualquier adversidad que el amiguito le haga. La palabra de hoy dice que los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos estaban tratando de ver entre ellos cuál era el preferido de Jesús. O quizás por la forma en que ellos hablaban o aprendían de las cosas de Cristo, porque eran sus discípulos, cuál de uno de ellos se destacaba, cuál era el primero. Y están hablando con Cristo desde el punto de vista jerárquico. Y le dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces Jesús
versículo 2 de Mateo 18 le dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo a sus discípulos, los que estaban preocupados por la jerarquía, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús siempre dirige su respuesta a varios ángulos. Aquí no solamente está hablando de la jerarquía, está hablando de la inocencia. ¿Qué importancia, hermano? ¿Qué importancia que nosotros tratemos de ser como son los niños? A veces conoces a una persona en el ministerio y esta persona estudió una licenciatura, hizo un doctorado y como que se quieren ser superiores. Ellos entienden que son superiores porque tienen más estudio quizás. Ellos entienden que son superiores por la forma de predicar o por la forma de hablar o por el cargo en el ministerio o el rango que tenga. Pero Jesús aquí le da una vuelta y dice, si no os volvéis a ser como niños, no entrarán en el reino de Dios. No hay jerarquía en el cuerpo de Cristo. Porque si los ojos son importantes, la boca también es importante, los oídos son importantes, la nariz es importante, el dedo meñique del pie es importante. Entonces, en el cuerpo de Cristo todos somos importantes. Qué bueno sería que todos nos tratásemos como niños de manera inocente. Y un niño, cuando tú eres padre y le das 2 nalgadas o coges un cinto y le das un cintazo, él llora, él se molesta. Pero después, en la tarde-noche, tú estás viendo la televisión y él viene, se sienta encima de ti, te da un beso y te da un abrazo y te da cariño. En la lógica de un ser humano adulto, esto no debiera funcionar. Él debiera estar allí un poco rencoroso o quizás un poco separado. Pero el niño no es así. El niño viene, te abraza y te expresa amor. Entonces, cuando somos como niños, entiendo yo, no competimos por jerarquía. Competimos en amor. Somos amigos de nuestros amigos. Somos compañeros. El que más sabe ayuda al que menos sabe. El que más tiene le da al que menos tiene. Yo siempre digo una frase. Yo siempre que tengo la oportunidad de ayudar a alguien lo hago. Porque yo no sé en qué momento alguien me pudiera ayudar a mí cuando yo tenga una necesidad. Me esfuerzo cada día por intentar ser como un niño. No guardo rencor a nadie. A veces me ofenden, a veces me han atropellado o me han humillado. A veces han murmurado de mí por detrás, han dicho ciertas cosas y yo me he enterado, he sabido quién lo ha hecho. Y yo jamás he guardado rencor a esta persona. Cuando la he vuelto a ver, la he saludado con el respeto y el amor que esta persona quizás no se merece, pero solamente por el hecho de yo ser el hijo de Jesucristo y el ser hijo de Dios y de Jesús como yo lo soy, merece la pena amarlo. El otro día me encontré en un mercado a un señor que ha hablado muy mal de mí. Y él pasó muy rápido por el lado mío
Quizás él me vio y se dio cuenta y o por vergüenza o por descaro no se paró a saludarme, pero yo lo interrumpí, lo paré. Y le dije, ¿cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga. Qué tiempo sin verte. Y ahí estuvimos charlando por 20 o 30 minutos. No lo hice con arrogancia, no lo hice con hipocresía, no lo hice por vanagloria, lo hice por amor. Porque cuando lo miro, no miro las cosas malas o negativas que él hizo contra mí, sino veo lo positivo que en algún momento yo y él tuvimos por esas cosas que estuvimos de acuerdo. Y siempre recuerdo este pasaje. A menos que no seamos como niños, no vamos a entrar en el reino de Dios. Le tengo un texto. Allá en Mateos 20, Mateos capítulo 20, en el versículo 22 y 27, miren lo que dice Jesús. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. Mas entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús aquí nos está dando una enseñanza. Dice, sabes que los gobernadores de las naciones se enseñorean de las naciones. Ellos son señores de las naciones. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más, en versículo 26 del capítulo 20 de Mateo, más entre vosotros no será así. Muchos líderes y muchos que tienen ministerios, hay veces te dicen, yo soy ministro de Dios. Y te dicen que son ministros de Dios para hacer una diferencia entre usted y él, dándose el crédito de que eres algo importante. Sin embargo, la palabra ministro significa servidor. Un ministro es un servidor. Es alguien que te va a servir a ti. Entonces, dentro del cuerpo de Jesucristo, no puede haber una jerarquía de distinción donde yo afirme que soy mejor que tú o que estoy encima de ti por un cargo que el Señor me ha dado. Porque Jesús dice aquí en Mateos 20, 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre nosotros será vuestro servidor. Si usted quiere ser ministro, usted debe ser el que más sirva. Claro, usted puede ser ministro de un mundo donde rija las leyes seculares o inconversas. Y allí sí usted va a ser un jerarca. Usted va a ser el de arriba, el mero mero, como dicen mis hermanos mexicanos. Pero aquí en el cuerpo de Cristo, cuando dice la palabra ministro, lo que está diciendo que usted es un servidor. Usted necesita entender que en el cuerpo de Cristo, el mayor es el que más sirve. Él es el que más ayuda. A veces vemos que tenemos necesidades y hay hermanos que tienen la posibilidad de ayudarnos con nuestra necesidad y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de gestión. Estamos hablando quizás hasta de información y no lo hacen. Prefieren permanecer callados y no lo hacen. No les puedo decir si es por egoísmo, si es por orgullo o si es por racismo. Porque miren, aquí en los Estados Unidos, de manera increíble,
está surgiendo algo que se le está llamando hispanofobia. Si usted habla español, aunque usted tenga su rostro europeo y sea blanco, si usted habla español, en muchas ocasiones, aún dentro de la iglesia, lo toman como que usted es un ser humano inferior. Inferior en conocimiento, en capacidad, en estilo de vida. Eso lo he vivido yo. Pero no es lo que dice Jesús. Jesús dice, somos servidores. Vamos a servirnos los unos a los otros. Y lo vamos a hacer en inocencia de niño. Dice, en Mateo 7, 22, 23, Jesús habla un poco fuerte. Está hablando de líderes que se comportan de manera arrogante. Quizás tuvieron enemistad con otros líderes. Es muy común que el ser humano, por pensar diferente, es normal que discrepen. Es normal que yo y usted quizás tengamos diferentes ideas o diferentes puntos de vista, debido a que tú te formaste en una cultura diferente a la mía, o el otro se formó en una cultura diferente, y hay veces las intenciones de las palabras no son bien descifradas, es decir, no entendemos bien cuáles son las intenciones. Y por esto podemos tener discrepancias. Y eso es permisible. Y esto en cierta medida es tolerable. Lo que no es permisible es que usted guarde rencor. Lo que no es permisible es que usted sienta envidia por un hermano, si predica mejor, si sabe más o sabe menos. Eso no es permisible en el cuerpo de Cristo, porque necesitamos volver a tomar el patrón del inicio, ser como niños, inocentes. Entonces, en ocasiones no es permisible que nosotros sientamos rencor el uno por el otro. He visto y he conocido personas que por algún desacuerdo dejan de hablarse. Y ya son los dos cristianos, son hermanos en la fe, pero estuvieron de desacuerdo por un tema o por un punto de vista diferente y se dejaron de hablar y empezaron a guardar rencor en su corazón y empezaron a murmurarse unos a otros. Yo siempre les digo a este tipo de personas, recuerden lo que dijo Jesús, que a menos que usted no sea como un niño, usted no va a entrar en el reino de Dios. Los niños se perdonan, los niños se aman, se quieren, los niños olvidan. Hay un falso concepto allá en mi país, en Cuba, que la gente dice, yo perdono, pero no olvido. Qué triste para nosotros sería que Jesucristo nos dijera, Héctor, yo le perdono sus pecados, pero no los voy a olvidar. Eso no es lo que hace Dios. Dios nos perdonó en la cruz del Calvario cuando Cristo derramó su sangre para redimir nuestras vidas, y dice la Biblia que Dios no tiene memoria ya de nuestros pecados pasados. Siempre que tú vienes a Dios y pides perdón, Dios borra. Dios no te guarda rencor. Entonces Jesús, allá en Mateo 18, capítulo 2, nos dice, a menos que usted no sea como un niño, no podrá entrar en el reino de Dios.
Usted necesita ayudarse y establecer el parámetro en su corazón y la medida de ser como un niño. Siempre que haga algo, algún acto desafiante, pregúntate, ¿estoy haciendo como si yo fuera un niño? ¿Esta actitud mía la haría un niño? ¿Estoy creciendo espiritualmente para llegar a la altura de ser un niño? ¿Cuánto me falta para yo ser un niño en inocencia y poder entrar al reino de los cielos? El reino de los cielos no va a ser de rencorosos, no va a ser de personas que van a tener celo, envidia, que van a estar ahí rabiando. Mira fulano cómo me quitó el puesto, mira este. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del mundo. El reino de los cielos va a ser en amor. Yo he tenido personas inconversas que no son cristianos, que no están en el cuerpo de Cristo, que me han hecho daño. He perdido cosas por culpa de ellos. Y cuando me los he encontrado en la calle, le he dado mi mano, me he acercado y le he dicho que el Señor Jesucristo bendiga tu vida. Y esta persona me ha mirado con pena, como con arrepentimiento a la acción que él hizo conmigo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos sal. Nosotros somos luz. No podemos ser tinieblas. Tenemos un llamado. Y ese llamado es llevar la palabra de Dios a toda criatura. ¿Y cómo tú le vas a llevar la palabra de Dios a toda criatura si tienes un corazón lleno de raíces de amargura y de rencor? La gente necesita ver la inocencia de un niño en tu rostro para poder entender la luz de Jesús. ¿Qué tú vas a predicar? ¿Cuál es el evangelio que vas a llevar si eres un hombre rencoroso? Dios necesita que su luz sea resplandeciente en tu rostro, así como cuando Moisés bajó del monte Sinaí y el pueblo veía su rostro resplandeciendo en santidad. Necesitamos resplandecer en santidad, pero para eso tenemos que ser como niños. Hay un momento en que los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar. ¿Qué pasa? En el tiempo de Jesús, un rabino era un maestro y cada rabino tenía una escuela para sus discípulos y le enseñaba un modelo de oración. Y los discípulos, estamos hablando en Mateo 6:12, le dice a Jesús, necesitamos que nos enseñe a orar. Y en Mateo 6:12, en una parte de la oración modelo de Cristo, Jesús le dice que le digamos a Dios, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, Jesús le dice, pídanle al Padre que Él perdone tus deudas, así como tú vas a perdonar a las personas que te deben a ti. Si bajas un poquito, lo que es el versículo 14 y 15 de Mateo 6, aquí Jesús está dando una explicación un poquito más amplia de este versículo 12 y Jesús dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Y el versículo 15 de Mateo 6 dice, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Analícese, hermano, cuántas veces nosotros ofendemos a Dios con nuestros actos y con nuestra conducta. Cada vez que tú vienes a tus rodillas y le dices, Señor,
perdona mis ofensas, perdona las cosas que he hecho que no te agraden, pero tú no perdonas a las personas que te han ofendido. Tú no eres capaz de perdonar a aquellas personas que te han agraviado. Entonces dice Jesús, tampoco el Padre te va a perdonar a ti. Porque Dios busca en nuestro corazón la inocencia del niño. ¿Cómo eres bueno para pedirle a Dios que perdone las ofensas que tú le has hecho a Él y no eres capaz de perdonar las ofensas que otros te hicieron a ti? Por eso cuando veo hermanos en la congregación que no se llevan, que tienen razones, yo lo único que les digo es, sean como niños. Vaya y pídale perdón. Perdónelo. O sencillamente vaya y dele la mano. Dígale, Dios te bendiga, mi hermano. He estado en congregaciones donde hay hermanos que confiesan que ellos no perdonan. Y a veces yo me pregunto, ¿y cuál es el evangelio que estamos predicando si somos capaces de no perdonar? Y además de eso, publicarlo. Dios, hermano, nos ha llamado al amor, a la paz. Si no somos capaces de ser niños inocentes, Jesucristo dice, retomando el texto de Mateo 18, 3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a este niño, me recibe a mí. Si nosotros hoy somos capaces de ser como niños, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que el reino de los cielos va a ser como los niños. Podrás entrar en el reino de los cielos. Si te resistes a ser inocente como un niño, pues difícilmente podremos entrar en el reino de los cielos. El mensaje de hoy, hermano, es perdona, ama. Vive con un corazón lleno de amor. Sé luz. Sé sal. Para que podamos vernos en el reino de los cielos. Voy a hacer una oración, hermano, por tu vida y la mía. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos ser como niños, inocentes, para poder siempre estar en tu presencia y poder llegar al reino de los cielos. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.